constitucional. Quiero recuperar un debate en el que participó también en esta 64ª legislatura, diputado, al momento en que se aprobaba eliminar el fuero constitucional. Ahí también argumentaba en tribuna que pues era riesgoso para el Ejecutivo, para el presidente de la República también eliminar el fuego, pero también violentaba el derecho de ustedes, los legisladores, y podría ser también un riesgo de carácter político. Acabo de leer un libro muy interesante sobre el fuero constitucional que me aclaró, yo no soy abogado, yo soy sociólogo, me aclaró, el fuero constitucional mexicano no es un fuero. Me explico, porque el fuero es que tienes un tribunal especial. Por ejemplo, el fuero militar quiere decir que a los tribunales solo los pueden juzgar los tribunales militares. Cuando había fuero eclesiástico, a los sacerdotes y a la alta jerarquía católica solo la podían juzgar los tribunales eclesiásticos. El fuero constitucional en realidad es una combinación de la inmunidad parlamentaria, que es el que tú no puedas ser censurado por lo que dices, y que dada tu tarea política de debate, de crítica, de fuerte confrontación, inclusive política en algún momento, de contrapeso con el Ejecutivo cuando la oposición tiene mayoría del Congreso, o inclusive aunque seas parte de los partidos que llevaron al Ejecutivo al gobierno, puedes jugar en algún momento el papel de crítica o de contrapeso, pues desde el poder no se te inventen delitos, que eso ha sido tradicional en México y en el mundo. En todos los países del mundo hay inmunidad parlamentaria. Nosotros no tenemos un tribunal especial para políticos, lo que hay es un procedimiento especial, que quiere decir que si tú cometes un delito, deben aquí en el Congreso quitarte la protección para que vayas a los tribunales. ¿Por qué deben pasar por ese procedimiento especial? Porque podría ser una represalia política. Podrían inventarte un delito para quitarte de una discusión muy importante. Yo sostengo que los 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares deben pagar sus impuestos. Y vengo a la discusión, ya vamos avanzando mucho, yo soy clave en esa discusión, y me detienen que porque acosé, que porque choqué, que porque no sé, que me inventan el delito que sea, me meten a la cárcel y me sacan un año de la discusión. Al compañero, imagínate el presidente de la República, con toda la presión que está viviendo, con todas las insidias, las mentiras, los denuestos que en su contra enderezan, y que él se quite el fuero. Le inventan que hizo un fraude electoral, aunque no haya metido la mano en ningún proceso electoral. Un juez de estos venales dice sí procede, le gira orden de aprehensión, se acabó el presidente de la República con un sustento popular enorme porque no tiene la inmunidad parlamentaria, porque no tiene la protección correspondiente. Pero además me sorprende que el compañero presidente quiera eso cuando él vivió en carne propia como jefe de gobierno, el ser desaforado aquí en la Cámara de Diputados con un invento de delito, y que gracias al fuero y a la participación popular logramos que no se fuera a la cárcel y logramos salvar su candidatura a la presidencia en 2006. Entonces es un acto no solo de error político, sino irresponsable. En Tamaulipas el gobernador Cabeza de Huevo es terrible, les inventaría cualquier delito a los diputados federales y a los senadores para meterlos a la cárcel o a los locales. En Baja California quitaron el fuero, los diputados panistas, varios están vinculados a asuntos de corrupción, no los metieron a la cárcel nunca porque los protege la red de complicidad, no es el fuero el que protege. Y aquí en esta legislatura, la nuestra, el diputado de Hidalgo, Charrés, se vio envuelto en un accidente de tránsito en el que lamentablemente perdió la vida un conductor de taxi, le quitamos el fuero y está haciendo frente a su responsabilidad penal, cualquiera que ésta sea. Si la tiene o no la tiene, será el Poder Judicial el que determine, y no hay impunidad. Entonces es un error quitar el fuero, solo 2 votamos en contra, pero como nosotros teníamos razón, dimos argumentos inclusive históricos, y Iturbide metió a la cárcel a 100 de 150 diputados, solo porque dijeron no queremos que sea imperio, queremos que sea república, y no tenía ninguna cobertura. A Carlos Madrazo, padre de Roberto Madrazo, lo metieron a la cárcel acusado de que en la época de los braceros vendía los permisos para ir a trabajar de bracero, lo cual era falso, y tenía fuero. Ni siquiera le retiraron el fuero a él, a 2 diputados más los mandaron a la cárcel en los años 50, si mal no recuerdo. A Serapio Rendón lo asesinó Victoriano Huerta porque, como dice el refrán, el fuero no cuida el cuero. Entonces no hay, bueno, el presidente Madero con todo el fuero lo asesinaron afuera de Lecumberri junto con el vicepresidente Pino Suárez. Entonces es un error de la población, avanzado ahí la derecha en su agenda,
ha hecho creer que el fuero es el problema de la impunidad. Prácticamente ningún alcalde del país tiene fuero y no los meten a la cárcel, y más de un alcalde ladrón hay en el país. Entonces yo creo que es un error y por eso me he opuesto con toda firmeza a la desaparición del fuero.